Damos por bienvenida al primer foro Acción México bajo el carbono, en el cual buscamos abrir un espacio para la reflexión y propuesta en torno a la experiencia comprometida de nuestros invitados hacia la sustentabilidad. En esta sesión queremos agradecer la presencia de nuestros panelistas. La palabra a nuestra primera invitada, la maestra Zaira Vilchis Jiménez, ingeniero de proyectos del Centro Mario Molina, con el tema Proyecto de Movilidad para la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Ecos. Gracias, muchas gracias por la invitación. En esta ocasión les voy a presentar los resultados de dos estudios que realizamos en el 2014. El primero de ellos es este proyecto de movilidad para la zona metropolitana del Valle de Toluca. Nuestro principal objetivo era proponer una imagen objetivo consensuada, ¿sí?, de ver cuál era el camino para llegar a una movilidad sustentable. Y después de un largo diagnóstico, nosotros pudimos identificar 5 tendencias, que son las que voy a presentar a continuación. De estas 5 tendencias, nosotros bajamos a definir 5 objetivos y 5 metas para cada una de estas 5 tendencias. Nuestra primera tendencia es que la ciudad de Toluca está presentando una estructura urbana que tiende a la expansión. Uno de los datos más importantes que nos espantó fue ver que entre la década de 1980 al 2010 la ciudad creció 27 veces, mientras que su población únicamente creció 3.4 veces. Este es un tema muy alarmante, quiere decir que la ciudad se está expandiendo a gran velocidad. Nuestra segunda tendencia es el aumento en el tiempo y distancia de los viajes. En realidad Toluca no es una ciudad tan grande todavía, pero los tiempos de recorrido se están asemejando mucho a la Ciudad de México y eso es muy preocupante. El tiempo promedio en el área es de 39 minutos, es decir, cada persona le destina 1.2 horas al día en moverse de un lado a otro, cuando sus recorridos en realidad son muy cortos todavía. Nosotros hicimos una encuesta y quisimos saber la gente cuánto le está destinando al transporte público. Y podemos identificar que la población entre 25 y 59 años le está destinando del 10 al 25% de su ingreso mensual. Es decir, en promedio le están destinando 814 pesos al mes, cuando una medida aceptable todavía es menor al 10% de ingreso. Otra de las tendencias es que, bueno, vimos un incremento en modalidades poco eficientes. ¿Cuáles son las modalidades poco eficientes? Pues el uso del automóvil, del mototaxi, de las combis, pero con uno de los principales, de las sorpresas más grandes que nos encontramos y que nosotros no teníamos considerado, era el uso de los famosos taxis colectivos, que me imagino que muchos de ustedes. Uno de los principales retos fue encontrar cuál es la distribución modal o en qué se mueve la gente en la ciudad de Toluca, que es información que en todo el país es muy difícil de que se genere. Nosotros estamos conscientes de que esto fue un acercamiento, no como tal una encuesta o destino, pero nos da una idea de saber cuáles son los patrones de movilidad de la ciudad. Y podemos ver que en realidad no es que la ciudad de Toluca tenga una muy mala distribución modal. Hay una participación muy importante de la gente que se mueve en transporte público. ¿Cuál es el principal reto? El principal reto es mejorar las condiciones del transporte público para que evitar que más gente se siga pasando a otros modos no eficientes. Entonces, ¿cuáles son las principales metas que nosotros nos propusimos para la distribución modal? Es aumentar, ¿sí?, la movilidad activa, que es el uso de la bicicleta y de la caminata. Estabilizar el transporte público, esto es mejorar las condiciones del transporte público y disminuir el uso de modos como el vehículo particular o la motocicleta. Y ahora, ¿cuáles fueron nuestras propuestas? La definición de una ecozona. ¿Qué es una ecozona? Bueno, es un polígono que nosotros delimitamos como polígono de baja exposición. ¿Y esto qué es lo que busca? Mejorar la calidad del aire, reducir el congestionamiento vial, mejorar la calidad de vida de las personas, aumentar la seguridad, privilegiar el uso
capas en un sistema de información geográfica y las diferentes capas eran de temas demográficos, concentración de empleo, accesibilidad, transporte público y calidad del aire. ¿Qué beneficios trae una ecozona? Bueno, sin profundizar mucho porque ya me queda poco tiempo, bueno, encontramos que hay beneficios urbanos, económicos, sociales y ambientales. Esto quiere decir que es una zona que va a ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente, que no nada más vive ahí, sino también a los visitantes. Es una zona que concentra una cantidad impresionante de zonas atractoras de viaje. Mejora la seguridad pública, mejora la calidad del aire y esto es que se reduzca notablemente la cantidad de personas que mueren por enfermedades producidas por la mala calidad del aire. Me gustaría mencionar, bueno, nada más de las propuestas, está la consolidación de los corredores de transporte público, el fortalecimiento de los subcentros para evitar que toda la gente tenga que moverse y desplazarse únicamente al centro de Toluca, definir un límite de crecimiento urbano, ya que encontramos muchos vacíos urbanos y la densidad es muy baja, todavía se puede aprovechar. Diseñar políticas para aumentar la densificación, creación de una ley de movilidad que en ese momento aún no estaba, resaltar la importancia del plan, que por desgracia ahora ya no existe, y bueno, promover que exista un consejo de movilidad y un observatorio de movilidad. En cuanto a la ecozona, y en este caso, hablar de infraestructura también, de infraestructura ciclista. Nosotros propusimos en conjunto con Fundación Tlaloc una red ciclista, porque no es nada más que exista la infraestructura ciclista, sino que esté bien diseñada y cumpla con las condiciones físicas, pero también que te conecte y que te lleve a algún lado, ¿no? En cuanto a la ecozona, bueno, el fortalecimiento igual del transporte público, identificar cuáles son las áreas de intervención, hacer que las calles sean más seguras, más caminables, que las banquetas te inviten a moverte. Si quieres bajar a la gente del automóvil y subirlo a un modo más eficiente, pues le tienes que dar las condiciones y diseñar una estrategia de comunicación. Bueno, ya la última son los datos de contacto. Muchas gracias. Si quieren, pueden encontrar los estudios en la página del centro. A continuación es turno del doctor Alfonso Javier Iracheta con el tema de índice de prosperidad humana. Gracias, buenos días a todos ustedes. En esta ocasión vengo como representante de la Organización de las Naciones Unidas Hábitat en México, porque soy el asesor del proyecto de medición de la prosperidad urbana de las ciudades mexicanas. El índice de prosperidad urbana es la nueva bandera de ONU Hábitat que nace en el año 2012 y que lo que plantea a nivel global es un intento por ofrecer a las ciudades del mundo una forma de medir las condiciones de desarrollo que están enfrentando y que le permita ser comparable no solamente dentro de los países, sino a nivel global. Por lo tanto, resulta ser un instrumento fundamental porque a través de la medición es posible replantear las políticas públicas. Por lo tanto, no sabemos exactamente qué está pasando. Lo que sabemos es que estamos muy molestos, que la situación está peor, que la movilidad no avanza, que la contaminación es más grave, que la ciudad es más lenta, que se expande muy rápido, pero no tenemos una capacidad suficiente para poder contrastar y por lo tanto transformar las políticas urbanas. Estamos trabajando en el índice básico, que como aparece en el recuadro, utiliza la información que ya existe en las ciudades y que esto, bueno, nos plantea también una serie de problemas, que es muy baja en comparación con otros países, las diferentes dimensiones, las diferentes subdimensiones, y ya nos damos cuenta dónde están los problemas más graves. Están en la aglomeración económica, en términos de muy baja productividad
posibilidad de generación de empleo en movilidad, tema base de esta reunión, que hay una evidencia muy fuerte en todos los municipios analizados, es muy baja. El tema de la energía limpia, es decir, lo que presentaba nuestro conferencista magistral, es una evidencia cuando uno lo mide ya a nivel de cierto detalle en cada uno de los municipios. Y algo que debe preocuparnos también es el tema de la gobernanza de la urbanización, es decir, una muy baja capacidad en este país para podernos organizar y generar políticas públicas de largo alcance, que sean participativas, que sean integrales. Y aquí están los datos de cada uno de las dimensiones y las subdimensiones y sus respectivos indicadores. Finalmente, por tamaño de aglomeración, al medir los 136 municipios descubrimos que hay aglomeraciones pequeñas abajo de 500,000, de 500 a 1 millón y arriba de 1 millón de habitantes. Y curiosamente, las grandes aglomeraciones están siempre en mejores condiciones, que el resto de las aglomeraciones. Esto indicaría que una capacidad para generar más recursos para infraestructura, para equipamiento social, evidenciar cómo cuando hay mejor infraestructura la sustentabilidad mejora, o tenemos que mostrarlo estadísticamente en cada uno de los casos y así hacer las propuestas de podamos entender cuáles son los beneficios y los costos de utilizar el automóvil privado. Hicimos un cálculo muy light, la verdad, y el uso del automóvil nos trae alrededor de un 7% de costos en el Producto Interno Bruto de las zonas metropolitanas que analizamos. También en la cuestión de accidentes, impacta un 14% en el PIB. En la cuestión de congestión, un 62%. En la cuestión de calidad del aire, un 12%. Y estrés, un 6%. Es decir, estamos afectando no solamente la calidad del aire, no solamente estamos ayudando o emitiendo más gases de efecto invernadero, sino hay otras cuestiones alrededor del transporte privado que hacen que tengamos costos al usarlo. Habla que no se ve. Es un poco bajado a lo que comentó Jorge. ¿Cuál es el impacto del sector transporte en materia de gases de efecto invernadero en el sector transporte? El sector transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero, emite un 26.72% según el último inventario de la Semarnat, y de los principales emisores está el transporte privado. En el Estado de México, el 50% de las emisiones de GI son del transporte privado. ¿Cuál es el problema para invertir en temas de movilidad? ¿Cuál ha sido el reto? ¿Cuáles son los principales obstáculos? Y uno de los principales obstáculos y el más fuerte ha sido que nuestros gobiernos no han financiado proyectos de movilidad que beneficien a la mayoría, a ese 70% de la población. Las metas se mencionaron, al 2020 se deben de reducir el 30% de las emisiones, al 2050 el 50% de las emisiones. El programa especial menciona algunas metas concretas y algo específico que son las medidas, las contribuciones nacionales que se mencionaba anteriormente, pues por primera vez también se menciona que debe de haber se deben de vincular los programas de desarrollo urbano con el transporte. Impulsar el transporte no motorizado en las ciudades, como a través de calles, la peatonalización de las calles y la promoción de bici pública, como Wixi. Wixi ha sido un gran ejemplo para nosotros en cuanto a qué se puede lograr y cómo se puede alcanzar, estructurar un sistema de transporte
sobreviva sin el mantenimiento y sin el cuidado y la gestión de personas encargadas de que se expanda el proyecto. Como en México ya llevamos, en la Ciudad de México llevamos ya la etapa 6 del comienzo, entonces este es un buen ejemplo de cómo las personas pueden moverse de un lugar a otro, reducir sus emisiones, reducir, como vi un cartelito que decía, las calorías que tenemos ahí a través de un transporte eficiente y muy noble como es la luz pública. Los gobernadores o presidentes municipales, estatales, decían, no, ¿saben qué? Pues el transporte público que no hay financiamiento, pues es un error, está mal utilizado y no se está gestionando de la manera adecuada. Muchas gracias. Nos presentará un transporte 30 a 20 hacia un valle de Toluca, un carbón. Bueno, lo que está la presentación lista, les comento que básicamente el esfuerzo de celebrar un foro como el que hoy nos tiene reunidos el día de hoy, así como jueves y viernes, hacia un México bajo en carbono, está pensado desde la lógica en la cual podamos todos conocer cuáles son los retos que tiene nuestro país para ser parte de la solución en la lucha internacional contra el cambio climático, contra los efectos negativos que este fenómeno está teniendo. Ya se hablaba de las alteraciones en el ciclo hidrológico, en el ciclo de cultivo, y cómo esto tiene también impactos negativos para la población. En el sentido de que la Fundación trabaja bajo una lógica de ciclo, si me permiten la analogía, es un ciclo hidrológico de proyectos. Esto quiere decir que trabajamos desde un marco internacional, cuáles son las agendas internacionales hacia donde está empujando el mundo, cómo esa agenda va bajando a nivel nacional, a nivel estado, a nivel municipio, a las personas, pero también lo mismo que sucede con la lluvia, cuando cae, las gotitas, o pueden infiltrarse, pueden escurrir o pueden evaporarse, cómo esta evaporación puede alimentar ese marco internacional que son esas nubes. Y es la acción ciudadana, la acción puntual de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales, la que va alimentando esa discusión, que va definiendo esa nueva agenda internacional. Es un ciclo continuo que llamamos nosotros un ciclo hidrológico de proyectos. Pero simplemente señalar que el reto está ahí, dibujado literalmente, el Valle de Toluca, ¿no? La vista, un corte y la vista aérea, en la parte de abajo. Está nuestro acuífero, ya no se mencionó en el video, pero tenemos una sobreexplotación del acuífero del Valle de Toluca, 44% de déficit anual. Tenemos que la continuidad física con el Valle de México, pues parece inevitable, sin embargo, ahí tendríamos que poner un acento en tratar de evitar y preservar parte de la zona boscosa de la Sierra de las Cruces. Lo que nos queda, no sé si vieron en el video, el corte de tierra por el segundo piso de la autopista Toluca-Lerma, es una imagen que en lo personal duele, y bueno, pues habla de ese deterioro de los recursos que tenemos. Del índice de prosperidad urbana, que nos da estos dos puntos centrales de las subdimensiones, infraestructura para la movilidad y gobernanza urbana, son críticas, y debemos de construir, como estamos hablando aquí, un Valle de Toluca que esté conectado. Ya está el tren, si no siguen teniendo desperfectos, si no se asesoran los constructores de la Facultad de Ingeniería, pues las ballenas podrán seguirse rompiendo. Pero ahí tenemos cómo somos el único valle, la única zona metropolitana de las 6 más importantes del país, que hoy todavía, y esto ya lo venimos haciendo de varios años, no tiene carriles combinados exclusivos para el transporte público. De manera que todos decidamos cómo podemos hacer parte de los proyectos para generar acciones en los municipios que mejoren la calidad del aire. Y este trabajo de diálogo
de los municipios con el gobierno del Estado, hay que destacarlo porque aunque los resultados los podemos cuantificar en mayor o menor grado, tengan un impacto, lo importante es que está habiendo un diálogo de los municipios con el gobierno del Estado, con organizaciones sociales. Eso construye gobernanza y finalmente viabilidad política, social, económica, técnica de algunos proyectos. Avanzamos, por favor. Y claro que entonces hoy está presentando a todos ustedes esta campaña, Vamos por 30, todos están invitados a ser parte de ella. Aplica, sí, de origen en el Valle de Toluca, pero la idea es que construya regiones de bajo carbono en todo el país, que sea realmente una campaña que pueda trascender esta frontera. Y creativas, todas las ideas tienen que surgir. Vimos el muro verde con el esfuerzo de todos los chicos, Erwin, Jessica y Aneli, que estuvieron ahí trabajando para que ahora el objetivo es que sea una política universitaria, que todos los espacios universitarios tengan un muro verde. Claro, hay que ir sumando acciones pequeñas para que se puedan generar los cambios. Ya la gran película nos la presentaba Jorge Villarreal. ¿Cuáles son además los temas donde tenemos que ser más incisivos para reducir las emisiones que bajamos? Bueno, compartidas, ya hablábamos, donde el principio de sustentabilidad es compartir, que no resolvamos de manera individualista nuestras necesidades, ni movernos en el automóvil, ni cada quien en su gran extensión horizontal, sino cómo compartimos el recurso suelo, donde el doctor Iracheta pues, es el especialista que nos puede dar la guía en este sentido. Adelante. Con confianza, es cacofónica la palabra, la forma de establecerlo ahí, pero quisimos hacerlo así, precisamente porque un cáncer que tiene nuestro país, el maestro Gerardo Aguilera, que fue homenajeado hoy en la inauguración del Congreso, decía que un cáncer que tiene en México, uno de los males, es la educación. Bueno, nosotros pensamos que otro gran cáncer que tiene en México es la falta de confianza en el otro, en las instituciones. Y la medición así lo dice, ¿no? Las instituciones en México tienen muy poca credibilidad. A nadie nos tiene instituciones débiles, tenemos que trabajar con ellas. Y es cultura de contraloría social. Que todos nosotros estemos ahí, cerca de las instituciones, trabajando con ellas. Avanzamos, por favor. Competitivas, bueno, ya vimos el impacto que tiene al Producto Interno Bruto, modelo que hoy tenemos de movilidad. Avanzamos, por favor. Tenemos que cambiarlo, ser más eficientes. Y bueno, estas son las 7 Cs que vamos a estar impulsando para que el Valle de Toluca se construya en esta lógica, entendiéndole no la acción únicamente en una ciudad, sino cómo vamos a una región, a estas aglomeraciones urbanas que relataba el doctor, y cómo esto pueda alimentar entonces a la discusión nacional e internacional para que se vuelva también una política internacional, que las acciones locales sí cuentan. Avanzamos. Y esa es la invitación. Ojalá que todos participemos. Lo importante también será recuperar en la discusión cómo cuidar que esa medianía de las ciudades preserve ciertos valores. ¿Dónde está la clave? Los presidentes municipales, cuando llegan a su periodo de administración en estas pequeñas poblaciones grandes, lo primero que quieren es encontrar en qué calle van a poner un puente, porque es la obra que ellos van a dejar como legado. Y esto viene soportado en un marco de valores, ¿no? El auto es aspiracional, no tienen el auto, pero quieren tener un auto. ¿Y por qué se soporta esta lógica del alcalde? Porque cuando se egresa de la universidad, en un civil, el estudiante cuando sale, lo que quiere hacer con su primera quincena es el crédito, ¿no? El financiamiento para un automóvil. Y entonces somos parte de esa misma lógica. Hay que romper con ese paradigma, y esto está también en nosotros, no solamente en ellos. Muchas gracias. Considero más que también sería parte de la población, ¿no? O sea, somos un mundo de personas realmente, entonces
creo que también sería estar consciente de que podemos iniciar a partir de nosotros, ¿no? ¿Sabes? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero se corre un riesgo cuando esto se maneja aislado. Nosotros busquemos solucionar el problema. Yo reciclo, yo ando en bicicleta, yo esto, yo aquello, está muy bien. El problema es que el dinero fundamental para transformar las condiciones de calidad en nuestras ciudades, como ya se mostró en los estudios que se presentaron, está en el dinero público. ¿Qué sentido tiene que luchemos por una bicicleta cuando 130 millones de pesos se van a gastar en un paso a desnivel y se va a hacer 2 autopistas más en paralelo a un tren? Y que nadie explique por qué se están haciendo 2 autopistas en paralelo a un tren, cuando tienden a ser contradictorias en una visión de movilidad sustentable. ¿Quién maneja esos recursos? Precisamente mi crítica va a ese tercer factor. Lo otro es correcto. No hay duda, sigamos luchando por todo lo que debemos luchar, personal y en términos institucionales y de organizaciones sociales. Pero el tema central, donde está el quid del asunto, el centro del asunto, yo creo que es en la política y en el instituto. Desde un ejercicio horizontal, pudiera, pregunto, ¿consideran que ahorita es un buen momento de rearticular las coaliciones de distintas organizaciones, academia, etcétera, para construir una propuesta de iniciativa de ciudades? Digamos, no quiero borrar los procesos de discusión pasadas, pero construir una propuesta ciudadana que nos permita negociar con las autoridades, con los representantes en función de eso. Esa es la primera pregunta. 2, ¿cuáles serían los elementos mínimos que ustedes verían en una iniciativa de esta naturaleza? Entonces, escuché con mucho interés las presentaciones que ubican la carencia de este marco legal, regulatorio, conceptual alrededor de la ciudad. Entonces, ¿cuáles serían desde su perspectiva aquellos elementos que debería de contener una propuesta de esta naturaleza? 3, ¿estarían ustedes interesados en poder articular en función de este proceso? Y lo digo no quiero ser naif, pero lo digo empoderado por el proceso de la ley de transición energética. Cuando arrancamos el proceso de ley de transición energética, lo arrancamos con un documento de Word de 8 puntos que 5 organizaciones queríamos ver reflejado en la reforma energética, y el hacer una buena estrategia de incidencia política nos permitió colocar ese instrumento hasta lo que ahora conocemos, que es la ley y los resultados de la subasta. Y en ese sentido me siento muy empoderado como ciudadano para continuar empujando estos instrumentos. Hay personas que dicen que ¿para qué más leyes si las leyes no se cumplen? Yo no soy de esa opinión. Yo creo que las leyes están para reformarse si no son adecuadas a nuestros intereses, o para crearse si vemos que hay oportunidad o hay vacíos regulatorios o legales que pueden ser atendidos. Gracias. Gracias. En respuesta a lo que tú comentas, yo creo que ya hay un gran esfuerzo para construir sinergias entre muchas organizaciones que estamos involucradas en el tema. El problema es que siempre son las mismas caras, como dice el doctor Ivacheta, ¿no? Escuchamos a veces los mismos argumentos, ya nos convencimos a lo mejor hasta entre nosotros mismos de la misma idea que estamos trabajando en conjunto. A mí me preocupa un poco 2 temas. La figura, no existe una verdadera figura con poder de gobernanza metropolitana, ¿no? Hay muchos intentos, pero no tienen el verdadero poder de decisión. Y muchas veces los recursos se van hacia el municipio central, o a lo mejor lo deciden en una charla o en un café de sobremesa,
información de quienes toman la decisión. Hace algunos días que tuvieron el evento aquí en Toluca, de rumbo hacia uno Hábitat, perdón, hacia Hábitat 3, salió, no sé qué tan cierto sea, no me tocó estar ahí, pero que Rosario Robles aseguraba que, si no mal recuerdo, 8 de cada 10 personas vivían cerca de su trabajo. No sé quién le dio esa información, no sé de dónde la sacó, pero me preocupó un poco, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es que ellos tienen la verdad? Y la pregunta era, no sé si ella lo dijo nada más o si de verdad lo cree. O sea, ¿qué tan informada está la gente que realmente está tomando la decisión? O sea, ¿tienen la versión contraria de lo que está sucediendo? ¿Saben cuánto es lo que la gente está gastando en tiempo, en dinero? ¿Se ha cuantificado cuánta gente se está muriendo todo el tiempo por enfermedades relacionadas con la calidad del aire? Bueno, sin duda siempre este es un debate muy apasionado. Los que estamos aquí somos unos apasionados del tema y como bien mencionas, no tenemos que convencernos a nosotros mismos de lo que está sucediendo, ¿no? Sobre la ley, creo que el doctor tiene un poco más de información histórica de lo que ha pasado sobre esta ley. Actualmente, como yo les había mencionado, no existía una institución que regulara los temas de metropolitanos o de ciudad a nivel nacional. O sea, no había un elemento o un eje articulador que le dijera a los estados y municipios cuál era la política de ciudades. A pesar de que ya se creó la ciudad y que ya tiene 3 años en funcionamiento, aún quedan muchos retos por cumplir, ¿no? Les mencioné que había una estrategia de movilidad urbana sustentable, pero esta estrategia no tiene dinero. O sea, es una persona sin poder brindar la asesoría técnica, financiera para la elaboración de proyectos que necesitan muchos de los estados y municipios porque carecen de esta creación de capacidades. Sin duda, yo estoy muy de acuerdo contigo, Jorge, que un paso necesario es tener un marco legal. Tenemos ya un marco legal como internacional. Los objetivos de desarrollo sostenible en el objetivo 11 nos mencionan que debemos de crear ciudades compactas, cercanas al transporte público, y para eso nos van a estar midiendo, nos van a estar midiendo si realmente las ciudades de México, las ciudades del mundo, están cumpliendo con criterios específicos que ahorita también se están definiendo. Queremos soluciones, nos molesta que no lo escuchan, pero también hay que ver cuáles son las causas
diciembre de 2011 presentó una propuesta de la nueva ley, se presentó, se retiró, se acabó la legislatura y se volvió a discutir. Llegó la nueva legislatura de senadores, que era la que correspondía a la ley, que a mí me invita el senador Múquez a recuperar el tema. Trabajamos otros 3 años con el asunto, culminamos con un dictamen de 6 comisiones del Senado en diciembre del año pasado, favorable para crear la nueva ley general de la ciudad de Santiago. Y ahí trabajó Senado, trabajaron inmobiliarios, trabajaron académicos, trabajaron organizaciones sociales. Es decir, con esto doy un par de respuestas. Estoy dispuesto a entrarle para tratar del poder, sigo en eso. Y con una condición que es gravísima. Todos los ciudadanos que llegamos a las reuniones con diputados, senadores y funcionarios, vamos de modo propio y con la voluntad de participar, pero no estamos trabajando en ese momento con ellos. Ellos están trabajando y están cobrando. Y es muy injusto el proceso que se ha dado en México de apertura a la sociedad para debatir. Vamos a hacer foros, y todos los que llegan sin cobrar un centavo, abandonando su trabajo del que viven, mientras que aquellos que están sentados ahí sí saben que pueden estar ahí horas y horas y horas porque es parte de su trabajo. Entonces, esto hay que dejarlo muy claro porque implica que hay mucho más compromiso de parte de los actores sociales que lo que estamos viendo de parte del gobierno. ¿Existe la posibilidad de que haya muchas más organizaciones? Sí. Hay que reconocer que también las organizaciones tienen sus intereses y no ha sido tan fácil. Pero en las reuniones que yo recuerdo de la ley, ha estado Mario Molina, directamente Mario estuvo en varias reuniones, estuvo ITDP, estuvo CTS, estuvieron los inmobiliarios, estuvieron las organizaciones de planes. Es decir, ya hay un proceso. ¿Y qué pasa? Que toma la ley el gobierno, toma la Senado y dice, mientras no salga de la Consejería Jurídica de la Presidencia, esta ley no va a. Con ejemplos, Brasil, cómo es que logró que Lula creara el Ministerio de las Ciudades y todo lo que está atrás de esto, del Estatuto de la Ciudad, por impulso de ciudadanos y académicos, que luego tomaron el poder, fueron los primeros secretarios, ministros, subsecretarios, que lograron dar pasos muy importantes contra el cibernético de la sexualización. México no ha logrado dar este paquete para dar el paso y hacer que esta ley que ya está a punto de cumplir se apruebe. O sea, yo ya no le metería nada, tal como está. Todos los temas que tú preguntabas, elementos centrales, el tema del suelo, el derecho a la ciudad, de la coordinación metropolitana, de la participación ciudadana, planes de veras que no vas a cambiar el uso del suelo, financiamiento para el desarrollo urbano, instrumentos de planeación y todo está ahí planteado a nivel de ley. Y como tú dijiste, yo he defendido la misma idea, pero ¿para qué luchas tanto por una ley si esta ley se viola con cierta regularidad? Y bueno, por lo menos teniendo la ley, yo puedo denunciar, puedo demandar, porque el artículo tal dice que la denuncia ciudadana es legal en estos términos y que se está construyendo, porque este municipio está haciendo algo que no debe ser, o pasó por encima del propio plan aprobado, y eso es un delito. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque no tengo la ley, en este momento ni eso siquiera existe. Estamos totalmente indefensos. No solo en el Valle de Toluca, sino en el Estado. Sabemos que muchos de los municipios están allegados a son parte de la zona metropolitana y no vemos que haya acciones contundentes. Mi pregunta sería aquí, como bien lo mencionan, ¿cuál sería la recomendación de los que ya estamos convencidos en estos temas de movilidad hacia el gobierno del Estado de México en cuanto a movilidad sustentable no motorizada? Siendo muy puntual con lo que sucede con el sistema de bicicleta pública WISP, que internacionalmente se comenta el uso de la bicicleta, es una solución, lo sabemos, pero cuando llega al gobierno municipal, que es la acción local, se ve, bueno, en este caso en WISI se está viendo totalmente interrumpida, ¿no? Es más, hasta pareciera que están en contra total, como algo personal, ¿no? ¿Ustedes qué recomendarían al gobierno del Estado de México para darle una solución a
este tema. Bueno, yo dos comentarios generales, ya profundizando mucho. Una sería como la propuesta hacia los gobiernos y el otro sería la propuesta hacia ustedes como ciudadanos, ¿no? Propuestas para el gobierno, tenemos una lista interminable, ¿no? Reestructurar los corredores, el tema del transporte público es el gran hoyo en el que muy pocos tomadores de decisión se quieren entrar. La recomendación es, en este caso, por ejemplo, para WISI, no hay otra manera más que mostrar números y ver que está funcionando. En los números que yo les presentaba era un 7% de la distribución modal, si no mal recuerdo, de gente que caminaba y que se movía en bicicleta pública. Eso era hace 2 años, que no existía WISI. Yo quisiera ver ahorita con qué números se puede comprobar que ese sistema de bici pública está funcionando. Y no vas a llegar con el presidente municipal o con el gobernador o con quien tenga que llegar sin números, porque a los tomadores de decisiones lo que les gustan son los números, ¿no? A ver, ¿cómo me vas a convencer? Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Pues utilizándolo, convenciendo a la gente, haciéndolas entender, haciendo entender que si usan este modo de transporte van a tener beneficios, no nada más en lo personal, estoy seguro que la cantidad de beneficios personales son muy grandes, pero creando conciencia desde adentro hacia afuera, ¿no? Es como en el tema personal, ¿cómo puede uno participar? Sí existe un reto muy grande, pero podemos ver por las redes sociales que aún hay gente que no lo cree, aún hay gente que cree que el cambio climático es un mito, que aún sigue creyendo que comprarse una vivienda en la periferia no importa cuánto tiempo me cueste llegar ahí, no importa cuánto tenga que invertirle, pero yo quiero mi casa. O sea, la gente está mal informada, entonces ustedes, pues son chicos que se están preparando, son chicos que están generando una conciencia, que pueden ayudar a compartir esa información y a generar conciencia a quien no tiene el acceso a la información. Dejaste en la mesa una pregunta: ¿qué ha pasado ahora con la llegada de WISI? Bueno, de acuerdo a los datos de este estudio en Santa María Molina y después validados con el plan de movilidad no motorizada del centro de Toluca, fue un proceso participativo realizado a finales del año pasado. Ya hoy WISI ha duplicado al menos los viajes en bicicleta en la misma zona. Esto ya es un dato importante, hablando de cifras, de cómo está operando y cómo está teniendo un impacto positivo. Con todo y que es este tamaño que conocemos de área de cobertura y de alcance, el único camino y la recomendación al gobierno del Estado, a partir de esta pregunta que nos hacen, y es recomendación y petición a las autoridades de estos niveles, es que WISI solamente puede crecer, solamente puede fortalecerse y tiene que crecer en su área de cobertura. Tiene que honrarse en que fue un proyecto construido en gobernanza. Ya está señalado aquí a que un tema crítico en México es la gobernanza de la gobernanza urbana, y bueno, WISI fue construido en gobernanza urbana. Es un reflejo de esto. Por lo tanto, necesitamos también jalar de estos fondos tanto nacionales como internacionales que existen y saber que WISI para nada es un problema en la carga presupuestal, es todo lo contrario, es la punta de lanza para que proyectos de recuperación de espacio público, de mejora de la calidad del aire, de movilidad, puedan llegar a Toluca, porque Toluca está haciendo bien un proyecto de movilidad como es WISI, y eso le permite acceder a otros fondos de estos recursos que existen de distintos programas. Por lo tanto, entonces, la petición concreta es que se pueda crear un ente independiente que tenga un fideicomiso que garantice que el patrimonio que hoy es WISI, el equipo humano que trabaja en WISI, los componentes, las bicicletas, el software, pueda seguir siendo el sistema que da el servicio a no solamente Toluca, sino al Valle de Toluca y eventualmente sea el sistema de bicicleta pública del Estado de México. Esa es la petición y la recomendación, claro, trabajando siempre en diálogo, en gobernanza, los 3 niveles de gobierno, en procesos participativos.
Cierro señalando y retomando la pregunta que hacía Jorge. Definitivamente hay que entrarle al proceso, estar articulados, tanto de encontrar que el faltante en los procesos previos ha sido el músculo de sociedad civil que tiene que estar empujando mucho más este tipo de agendas. Entonces tiene que robustecerse el músculo de sociedad civil empujando esta reforma y esta ley de ciudades, como pueda definirse, y en esta ley contener la imagen objetivo de las ciudades, cómo queremos que sean las ciudades y cómo vamos a llegar a ellas, para pasar, por ejemplo, del Programa Nacional de Infraestructura, que solamente son recomendaciones, ¿no? Que el 47% de las zonas metropolitanas deben de contar con sistemas de transporte urbano, o que el 56% de las ciudades de más de 500.000 habitantes tengan sistemas de transporte articulado, pero también integrado, y esto no está sucediendo porque no hay una inversión. Entonces, claro, ¿cuál sería el deseo en este sentido? Si la ley de transición energética permitió que en la subasta ya hubiera una inversión muy importante hacia energía limpia, pues en el primer año de puesta en marcha esta ley hubiera también una inversión muy importante en esquemas de movilidad. ¿Cómo logramos ese instrumento para darle la viabilidad? Muchas gracias a todos.